Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy vamos a hacer una semblanza y también resumen de lo que ha ocurrido a lo largo de 2024 en torno al fenómeno OVNI, que ahora se llama FANI, que tiene un montón de nombres, pero que en esencia sigue siendo lo mismo. Y obviamente que se ha dado un salto, y yo creo que un salto muy interesante y muy positivo para quienes estamos inmersos en este medio, porque por fin, tal vez aunque todavía haya muchos tabúes en torno a la existencia o no de los extraterrestres, si se ha logrado conseguir la desclasificación de muchos documentos y de videos, es de por sí entendible que entonces hay una cierta liberalización de por parte de quienes han manejado esto con siempre tratando de taparlo todo, de alguna manera. No sé si por idea propia, por iniciativa propia o por la presión de la opinión pública mundial. Lo cierto del caso es que han tenido que abrir. Y tenemos esa ventana abierta y hoy un especialista que yo creo que es el más enterado de el fenómeno OVNI en este momento, por lo menos en Colombia. Yo sé que es el más enterado, el que más lo ha manejado, el que le ha hecho un seguimiento riguroso, pero además de riguroso y exhaustivo, muy, muy bien investigado, con toda la paciencia y con toda la entrega posible. Pero hablaremos de esto después de invitarlos para que compartan y comenten con sus amistades alrededor de una taza de café estos contenidos. Y los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate. Y lógico, este es mi canal oficial. Así que los invito a todos a que vengan a compartir con nosotros. Luego de esto, bueno, recuerden que también tenemos a disposición de ustedes nuestro WhatsApp, que es 310-692-0672. Escríbanme, yo trataré de responderles a todos. El aluvión de mensajes es enorme, pero bueno, con todo y ello trataré de responderles a todos. Bien, decía que tenemos un invitado supremamente especial, un hombre que yo creo que eh, resuma por los poros este tema. Y no sé hasta qué punto también esto lo haya llevado casi que a una obsesión por dilucidar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en el mundo en torno a este fenómeno. Y además de eso, para analizarlo en un contexto que sea digerible para todos, que sea comprensible, pero que no pierda su rigurosidad. Estamos hablando de Alejandro Bernal, Alejito, mi amigo entrañable, que buena parte del éxito de este canal de Néstor Armando Alzate y Lógico se le debe a Alejito, en compañía de Juan Jesús Vallejo de Caracol, ambos de Noche de Misterio, y que con mucho fervor me ha ayudado. Y yo le agradezco entrañablemente todo lo que él ha hecho. Y tiene un canal que para mí es de los canales más bien dirigidos, más bien realizado en cuanto a sus contenidos y más bien sustentado. Porque esto no es cuestión de simplemente de contar lo que han dicho, que por aquí, que por allá, de especular como se hacía hace mucho tiempo, sino esto es con hechos y datos reales. Por eso hemos invitado a Alejito, que repito, tiene un canal en YouTube que me parece fabuloso y los invito para que se suscriban en su canal, que se llama Mandrágora Misterio. Saludamos ya a Alejito. Hola Alejito, ¿cómo estás? Maestro, realmente me siento muy honrado de estar aquí acompañándote en Néstor Armando Alzate y Lógico, tu espacio en esta plataforma en YouTube, con tu comunidad que realmente siempre me ha tratado con mucho cariño, con mucho respeto. Soy feliz de estar aquí, soy feliz de compartir contigo y nunca me cansaré de decirlo, que no solamente quien te habla, sino muchas personas de mi generación y generaciones posteriores estamos realizando este trabajo gracias a la semilla que plantaste tú hace varias décadas en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Para mí eso es un honor para mí. A veces yo digo, realmente sí, sí caló tan profundamente aquello que hice durante tantos años, particularmente en Caracol
con Enigmas del Mundo. Y lo que veo, el resultado es si me he encontrado contigo, Esteban Cruz, Diego Reyes y otros tantos que me han dicho algo parecido, y para mí es un privilegio, es un honor, y créeme que me siento muy humilde frente a eso. Y es quizás uno de los motores que más me estimulan para seguir en este campo. Bueno, Alejito, vamos a entrar en materia. Yo creo que desde hacía mucho tiempo no teníamos, digámoslo, una época o un año que fuese tan activo en torno al fenómeno ovni desde la perspectiva de la comunicación sobre el fenómeno. Porque bueno, las oleadas, recordemos la del 47, 52, muchas oleadas en distintas épocas, pero que de una u otra manera fueron descalificadas, fueron sacadas de contexto, las fueron desapareciendo, y simplemente quedamos unos románticos que insistíamos en esto y tal vez peleábamos con molinos de viento como Don Quijote para tratar de mantener vivo esto, porque lo que había era un interés evidente para hacer desaparecer todo. Pero resulta que ahora, con todo este proceso de desclasificación de muchos documentos, creo que comenzó en 2017, 2016, algo así por el estilo, ya nos lo dirás, como que se revitalizó no solo el interés, sino también un interés serio y pragmático, desde el punto de vista académico, y que involucra inclusive a los políticos, que nos interesan mucho porque son ellos los que tienen la sartén por el mango. En principio, ¿qué ha ocurrido en todo este año en torno a este fenómeno, mi querido Alejo? Yo creo que algo fundamental que has comentado, Néstor, es claramente cómo se han involucrado, en este caso, factores que eran muy reticentes a analizar el fenómeno, factores como científicos, personas de la academia y en este caso estamentos gubernamentales como lo es el Pentágono, a la hora de analizar, de recolectar información, de crear proyectos de investigación sobre el fenómeno OVNI, como lo es el proyecto de la ARO, la Oficina de Investigación OVNI del Pentágono, que fue creada en el año 2022. Y todos estos esfuerzos se han efectuado en los últimos años para intentar analizar cuál es la naturaleza del fenómeno, que es un fenómeno que, como tú muy bien describías, ha tenido diversas oleadas, no solamente en este siglo, sino me atrevería a decir que en toda la historia de la humanidad, y que siempre nos ha desconcertado, que siempre nos ha acompañado. Pero los esfuerzos más recientes por parte de la ciencia y de los militares y desde luego de los gobiernos se basan en intentar saber qué hay detrás de esa inteligencia que estaría manejando este tipo de artefactos, que estaría detrás de este fenómeno. ¿Es una inteligencia humana? ¿Serán prototipos de tecnología muy avanzada? O quizás, que es quizás la hipótesis más extendida en los últimos años, quizás un fenómeno que tenga un origen no humano, porque ese es el término que se ha utilizado. De hecho, ya se ha limitado el uso de la expresión extraterrestre y se ha empleado el término no humano a la hora de hacer referencia a este fenómeno ovni que nos ha desconcertado desde hace mucho tiempo, Néstor. Y me atrevería a decir que este año 2024 fue providencial a nivel de análisis por parte de la academia, de grupos de investigadores dentro de universidades tan prestigiosas como Harvard, y también dentro del seno del análisis del Pentágono, de militares que de hecho hicieron audiencias públicas en el Congreso de los Estados Unidos. Y centrándonos en específico en este 2024 que estamos a puertas de culminar en unas semanas, Néstor, me atrevería a decir que el primer gran bombazo informativo sobre el fenómeno OVNI fue un análisis que vamos a observar en pantalla en unos instantes, que fue realizado por una serie de científicos a nivel mundial, como lo aprecian tus espectadores y tú mismo, Néstor, en este momento en pantalla. Chris Impey de la Universidad de Arizona, Rosana del Gaudio de la Universidad de Nápoles y otra serie de analistas a nivel multidisciplinario, quienes intentaron
observar y analizar el fenómeno desde el punto de vista de la ciencia y redactaron este informe maravilloso publicado en enero de 2024 que nos habla sobre cómo la vida extraterrestre quizás sea un tipo de vida no clasificado y no estudiado aún por la ciencia, un tipo de vida basado en plasma que se encontraría en la termósfera, una de las capas de nuestra atmósfera más elevadas, y que quizás uno de los orígenes biológicos de este fenómeno explicado por la ciencia tendría que ver con esto, con plasmas en la termósfera, el cuarto estado de la materia. Básicamente lo que comentan estos científicos, Néstor y queridos espectadores, es que dentro de su análisis de una serie de evidencias en video y fotografías que fueron estudiadas por este panel de expertos, se han encontrado que claramente hay unos indicios notables sobre la presencia de un plasma en la termósfera en Mm, muchas partes pero, de nuestro planeta. pero, Sí, pero Néstor. te detengo ahí un momentito por dos razones. Cuando tú me hablas de plasma, mucha gente va a pensar, bueno, plasma sanguíneo, plasma. ¿Qué es el plasma? Plasma, Néstor, de acuerdo a la ciencia, el cuarto estado de la materia, básicamente voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla, es como si fuera una especie de luminosidad o de espectro que tendría una condición física que se observaría como una especie de luz, como una especie de resplandor y que tendría unas características muy específicas de acuerdo a los científicos y que de hecho en medio de esta investigación ese resplandor, esa especie de luz tendría una presencia bastante notable precisamente en la termósfera, en esta capa de la Ujú. atmósfera, en esta capa elevada de la atmósfera de nuestro planeta. De acuerdo a estos científicos, Néstor y queridos espectadores, resulta que estos hombres analizaron una serie de dinámicas que realizaban estos plasmas, porque desde luego no es un fenómeno aislado. Han detectado varios plasmas, no solamente realizando desplazamientos en la atmósfera, sino efectuando algo que ellos denominan como movimiento inteligente. Es como si estos plasmas, estos resplandores, esta luminosidad de un aspecto etéreo, algo así como si fuera una especie de espectro de fantasma, por así denominarlo, aunque sé Ujú. que estoy hablando de otra Muy cosa, etérico, muy etérico. etérico, un resplandor etérico, exactamente, eso es un plasma. Estos Pero resplandores, me imagino que al mismo tiempo, ese resplandor etérico es ni más ni menos, digámoslo, un nodo de energía que tiene un movimiento que se refleja como luz, pero que es una energía en sí misma con vida propia. exactamente, Néstor. Y eso es a lo que están apuntando estos científicos, un resplandor etérico que claramente está relacionado con el electromagnetismo. Y lo que dicen estos científicos y este panel de de expertos, perdón, es que este tipo de plasmas no solamente manifestarían una actividad inteligente, serían capaces de realizar movimientos que desafían a la física convencional, serían capaces de desplazarse y moverse de una forma absolutamente anómala, que no tiene ningún parangón con un vehículo creado por mano humana, sino que también serían capaces de interactuar entre plasmas de una forma inteligente, de reproducirse, incluso hasta de alimentarse de una forma aún no estudiada por la ciencia en esa capa muy superior de la atmósfera, en la termósfera, y desde ese panel de expertos, Néstor, se ha planteado si realmente la naturaleza del fenómeno ovni tendría que ver quizás con una forma de vida biológica aún no estudiada por la ciencia de origen plasmático
que está con nosotros en la termósfera. Este artículo realmente suscitó un auténtico tsunami informativo, muchas teorías, muchas especulaciones, pero reitero, es uno de los trabajos científicos más interesantes que hablarían sobre una explicación científica del fenómeno ovni. Y pues con todo lo que te estoy oyendo, que es muy interesante, llego a preguntarme entonces, si justamente estar en la termósfera o termosfera, pues, implicaría que ellos estarían en su hábitat natural y que debería ser, entendiendo termosfera o termósfera como la zona en donde, se maneja el calor de la Tierra, ¿cierto? De Sí, termosfera. Entonces, uno como humilde parroquiano pues, se pregunta, ¿se alimentan es justamente de eso? De la energía que produce ese calor que está en la termosfera o en la termósfera. ¿Será pues que sí, podría ser, no? es que Néstor, en la termósfera. Porque no está en otro, no en la ionosfera, no está en la atmósfera, sino particularmente en la termósfera o termosfera. Exactamente, Néstor. Es que de hecho, dentro de las hipótesis que plantean estos expertos, es que desde luego en la termosfera las condiciones de temperatura que se producen en ese punto de la atmósfera superior, estamos hablando de condiciones superiores a los 100 grados centígrados, en muchas ocasiones incluso temperaturas aún más elevadas, y lo que han analizado dentro del comportamiento, análisis en videos y en fotografías de estos plasmas, es que parece ser que esta forma de vida, aún no clasificada por la ciencia, parece alimentarse de los gases que llegan hasta ese punto de la atmósfera, que sería como, por decirlo así, la energía de la cual se alimentan, con la cual interactúan no solamente entre plasmas, sino que posteriormente tendrían también la capacidad de descender a capas inferiores de la atmósfera, estar, por ejemplo, a simple vista de cualquiera de nosotros y en algunas oportunidades realizar movimientos y desplazamientos que para muchos testigos estarían relacionados con artefactos voladores no identificados, pero que para este panel de expertos podría tener una clara relación con esta forma de vida no clasificada aún por la ciencia. Y ay, yo no sé, te encartaste conmigo porque voy a preguntar cosas que se me van ocurriendo, en principio. No me Yo dejes opinar. feliz. No, eso cuando me dices que se podrían desplazar, ir y venir y pasar de un nivel superior a un nivel inferior, y dado el sitio en donde están y dada la consistencia o su naturaleza misma, podríamos pensar que estamos hablando también de una ciencia de hologramas. Habrá No algo lo de eso, es decir, habrá algo, es decir, cuando digo esto es porque pueden proyectarse, probablemente sí. no desplazarse, sino proyectarse en un sentido u otro, arriba o abajo, y que eso les daría esa maniobrabilidad de lo que nosotros vemos como astronaves que se desplazan en uno u otro sentido y que cambian Sí. abruptamente de dirección. Tendría que ver algo con una tecnología de hologramas. Específicamente de hologramas al uso como hologramas de origen humano no creo, porque de hecho también fue algo que se descartó dentro de No, este no, no, no. estudio. Obviamente que yo no lo hablo a nivel parroquial de nuestros hologramas, sino Sí, sí. ya en una, digámoslo, en un grado de tecnología muy superior, pero que tiene como punto de partida o como base o sustentación ese antiguo principio del holograma. Es lo que quiero como Comprendo, Néstor. Ahora sí comprendo a dónde vas. Los científicos no descartan que haya una inteligencia dentro de esos plasmas o que haya una inteligencia manipulándolos, a eso me precisamente en refiero. esta etapa. Eso es exactamente a lo que me refiero. Y los científicos no cierran la puerta, Néstor, en ningún momento. De hecho, dicen, miren, dentro del análisis que hicimos de imágenes, dentro de los análisis que hicimos de video y de la evidencia científica, esto va más allá de un movimiento aleatorio, va más allá de interacciones que surgen de forma fortuita. Hay claramente vestigios, casi que, incluso utilizan una expresión, casi que de dinámicas de apareamiento entre plasmas. O sea, imagínate, estamos hablando de ese nivel como si fuera una forma
animal, por así decirlo, pero plasmática o una forma de inteligencia plasmática que tendría la oportunidad, y ellos de hecho utilizan un término muy interesante en el informe, Néstor. Dicen que no descartan que quizás parte del fenómeno, ojo, parte, no todo, no estamos diciendo que esto explique todo, pero sí que podría explicar buena parte del fenómeno, pudiesen ser reflejos de esos plasmas que se suscitan en la termósfera y el reflejo de esas interacciones poder estarlos viendo nosotros en capas inferiores de la atmósfera. O sea, un poco, vuelvo con el cuento del holograma, un poco una Exacto, proyección. Pero, exacto, pero, una pero proyección. Alejito, es que cuando comenzabas, dijiste algo que a mí me quedó sonando, y es el hecho de que después de la desaparición de Majestic, de Snowbird, del Blue Book, de todos estos proyectos que desarrollaron en los Sí. años 50 del siglo pasado y que no desaparecieron completamente, sino que se fueron transformando de acuerdo con la tecnología y cambiando de nombres y demás. Y dijiste que han conformado un grupo de estudio que se llama ARO. Ese Sí, ARO se ha concebido al influjo de todo esto nuevo que se ha encontrado y por lo tanto el enfoque que están haciendo es diferente del tradicional del siglo pasado. Es decir, ya con la tecnología que se tiene, se podría pensar que ese aro, que creo que es así que se llama, está enfocado básicamente a, a esta otra perspectiva que tiene que ver con plasmas, posiblemente con algún tipo de holograma o cosa por el estilo. eh, y ese grupo tiene las herramientas, la gente y ese conocimiento y una hipotética interacción con esos plasmas. pues Néstor, para contestarte sin filtro y a calzón quitado, como diríamos en Colombia, no, la ARO tiene otro enfoque. De hecho, y era algo que hemos analizado y debatido con nuestro compañero Juan Jesús Vallejo y bueno, con otros analistas de esta temática. El gran problema de la ARO, como tú muy bien lo comentabas en ese contexto que dijiste, pues es actualmente el programa oficial del gobierno de los Estados Unidos de la investigación OVNI, pero tienen muchos vacíos y tienen muchas lagunas. Por un lado, son una institución bastante cerrada en sí misma, prácticamente no han apelado a otras fuentes científicas que enriquezcan su campo de investigación. Eso, por ejemplo, a mí me parece un Algo así como crasísimo una error. logia, algo así como una logia. Exacto, un grupo muy cerrado, una logia, tú lo has definido perfectamente, Néstor. Por otro lado, y tú lo sabrás muy bien, Néstor, como alguien que ha investigado estos casos desde hace décadas, la ARO tiene un grandísimo problema y es que no hace investigaciones de campo, nunca consulta con testigos, no hace procesos de verificación en los lugares donde se han reportado este tipo de sucesos anómalos o actividad ovni. Entonces estamos hablando que literalmente, y perdón por la imagen mental que voy a dar, estamos hablando de 4 o 5 tipos sentados en una oficina leyendo Investigación de informes. escritorio, investigación de Exacto, escritorio. exacto, de hace varios siglos, sin acudir a otras fuentes científicas, sino simplemente leyendo unos informes viejos y diciendo, esto me parece bien, esto no me parece bien, es decir, unos métodos de estudio que para mí realmente tienen muchísimas falencias, Néstor, y hacen que la labor de la ARO sea bastante cuestionable. O sea, más de lo mismo, Más de lo mismo, exacto, más de lo más de lo mismo. Es mismo. decir, no hay nada nuevo bajo el sol. De Absolutamente nada, pronto no. se ha recubierto. Con decírtelo, Néstor, y perdóname por interrumpirte, que este paper, este artículo que vemos, es del Journal of Modern Physics, de una publicación científica. Esto no es de la ARO. Y la ARO sería muy interesante que estuviera abanderando este campo de estudio y Y, patrocinando, y porque y no se ha pronunciado sobre eso. no, nada, no han dicho absolutamente nada. Y estamos hablando de un estudio científico riguroso, con peritaje, con el método científico, desde luego, para el análisis de las evidencias. Y la ARO en ningún momento se ha manifestado sobre esto. Y fíjate, uno de los informes más interesantes, más detallados y desde el ámbito de la ciencia, y la ARO no se ha pronunciado al respecto. Y es un informe de enero de 2024. Yo creo que es un poquito que están encartados y que están dando palos de ciego porque no saben en dónde están. Es decir,
realmente no tienen ni idea de qué es el fenómeno ni qué están investigando. Exacto. Entre tanto, todo ese movimiento científico del que estás hablando, a lo largo de 2024, ha ido allegando informes, documentación, datos que ratifican que existe el fenómeno. Pero además de que ratifican que existe el fenómeno, es que el fenómeno mismo ha mutado. O tal vez el fenómeno, por su naturaleza y por su esencia, no ha mutado, sino que quienes han mutado son los investigadores en la concepción de este fenómeno y lo ven con ojos nuevos. Es lo que ocurrió en 2024, pero me decías que todo esto tuvo una génesis por allá en 2023. Así es la cosa. Y Sí, Néstor, ¿no? partiendo de una imagen muy reveladora. ¿No? Es decir, yo estoy aquí de Juanito Preguntón, mi querido amigo, Tranqui. porque la verdad es que yo me volví un poquito escéptico frente a todo este fenómeno. Y no tanto por el fenómeno mismo, sino por la forma como apareció tanta gente sin tener el menor fundamento ni el menor conocimiento, y de manera especulativa han estado hablando de todo esto y con aires y delirios de grandeza y de cosas por el estilo. Entonces yo me alejé. Mesiánico, delirios mesiánicos. Exactamente. Pero tengo entendido que desde 2023 hay unas pruebas fehacientes que definitivamente dan ni siquiera por sentado, sino que dan por absolutamente cierto todo este fenómeno. ¿Qué es lo que ha pasado en ese lapso y cómo ha ido derivándose y cómo ha ido pasando de una cosa a otra? Pues Néstor, tú haces referencia en específico a un suceso supermediático que ocurrió el 26 de julio del año 2023, la primera audiencia OVNI que se efectuó en el Congreso de los Estados Unidos, audiencia pública, en la cual testificaron tres personajes muy importantes dentro de las revelaciones y este nuevo enfoque, como muy bien lo ha determinado el maestro Néstor Armando Alzate, sobre el fenómeno OVNI. Las tres personas que testificaron a mediados del año pasado fueron David Grush, un hombre quien hizo parte del ejército de los Estados Unidos, un experto en inteligencia condecorado en Afganistán, un hombre con una hoja de servicio intachable y muy destacada, quien manifestó en esta audiencia pública hace más de un año que literalmente él tenía conciencia no solamente de organizaciones en el seno del Pentágono, sino de funcionarios y nombres de programas que han estado recuperando, investigando ovnis, y un detalle fundamental en esto, Néstor, desarrollando ingeniería inversa tras haber recuperado ovnis o fragmentos de los mismos. Los fragmentos de los ovnis en el ámbito de la ufología se les conoce como metamateriales, con los cuales los Estados Unidos estaría desarrollando una tecnología muy exótica y muy de avanzada desde la década de los 30 del siglo pasado hasta nuestros días. David Grush establece como el génesis. Y supongo que enriquecido desde Roswell. Exactamente, pero incluso Néstor, Roswell, que de hecho David Grush dice lo de Roswell fue real, se recolectó un artefacto volador no identificado en el 47 en Nuevo México, y a partir de ese artefacto se desarrolló retroingeniería, que es un término que ahora se está utilizando mucho en el seno de la investigación de los UAP, que hoy en día lo llaman así, pero son los ovnis de toda la vida. Pero es que Grush va más allá, Néstor. Él manifestaba que el génesis, el inicio de estos proyectos ocurrió en 1933 con un incidente que se conoce como el OVNI de Mussolini. En la otrora Italia fascista de esa década, resulta que un artefacto volador no identificado se estrella en una población muy cercana a la ciudad de Milán, en Italia. Este artefacto es visto por diversos campesinos de los pobladores de una zona rural de la Italia del año 33 del siglo pasado. Llegan las autoridades, se llevan este artefacto.
constatan que tenía capacidades que no eran comparables con algún artefacto volador de la época, recuerden 1933, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y todavía era muy incipiente la aviación, es decir, se había desarrollado, pero no había alcanzado las cotas que ha alcanzado en esta época moderna. Exactamente, Néstor. Y resulta que según David Grush, cuando los aliados llegan a la Italia fascista, recuperan este artefacto hacia el año 1944, se llevan esta tecnología a los Estados Unidos y a partir de ese punto comienzan a desarrollar retroingeniería para poder sacar una ventaja tecnológica en lo que posteriormente se conocería como la Guerra Fría y bueno, el propósito de establecer a los Estados Unidos como primera potencia mundial a nivel tecnológico, militar y económico. Esta fue una de las revelaciones más gordas que hizo, reitero, el año pasado David Grush. También testificaron el señor Ryan Graves, otro piloto de los Estados Unidos, quien también tuvo la oportunidad de ver extraños artefactos mientras este hombre piloteaba aviones del ejército de los Estados Unidos. También estuvo David Fravor, quien fue testigo del incidente del USS Nimitz que ocurrió el 14 de noviembre del año 2004, uno de los sucesos, me atrevería a decir que fundamentales dentro de la ufología moderna, Néstor, porque fue básicamente un suceso que ocurrió cerca a la costa de San Diego, finales Y, del año 2004. y que para empezar, tal vez desde ese momento, quizás el gobierno de Estados Unidos comenzó a tener una visión diferente y que se fue decantando hacia lo que hoy estamos conociendo, con la creación de ARO, con todas estas sesiones en las que se incluyen políticos y demás. Yo creo que fue fundamental ese suceso del Nimitz. Totalmente, Néstor. Es que Pero fue ¿qué fue literal. lo que ocurrió? Recuérdanos qué fue lo que ocurrió en el Nimitz. 14 de noviembre del año 2004, o sea, hace más de 20 años, resulta que en las costas de San Diego estaba el destructor USS Nimitz, un portaaviones con una gran capacidad de ataque. En el radar comienzan a detectar una actividad anómala, Con un extraño. arsenal atómico inclusive, claro. Exactamente, Néstor, que eso le aplica más tensión a la situación porque nadie, ninguna potencia a nivel mundial se va a poner a jugar con un destructor con capacidad nuclear. Resulta que este destructor estaba muy cerca a la costa de San Diego. El radar en tierra y el radar del destructor detectan actividad de un extraño artefacto que hacía unos movimientos muy extraños. Le solicitan a David Fravor y a Jim Slade, dos pilotos norteamericanos, utilizar aviones F-18, que hace 20 años eran de los aviones más potentes que tenían los Estados Unidos, para que intenten interceptar el objeto y si el objeto se ponía en plan beligerante, pues literalmente destruirlo porque se podía suscitar un incidente internacional y algo bastante peligroso. Lo que comenta David Fravor, Néstor, y lo comentó en esa audiencia a mediados del año pasado, es que cuando él iba en su F-18, se percató que ese artefacto, que estaba aproximadamente a unos 20,000 pies de altura, lo apreció y en cuestión de segundos se desplomó casi que a nivel de mar, casi que a nivel del agua. Debajo de ese artefacto había un elemento que de hecho David Fravor describe como si fuera un avión Boeing 787 que estuviese debajo del agua como una especie de submarino o algo que estuviese comunicándose con eso. Ese artefacto que estaba debajo del agua se hundió, no lo volvió a avistar Fravor desde el aire. Fravor decidió interceptar, o sea, ponerse en la posición de ese objeto que estaba a nivel de agua, ese objeto que se había desplomado a 20,000 pies de altura, y cuando él Se intentó, vino en picada, es decir, que exacto, cayó se en vino en picada. picada, Ujú. exacto, cayó en picada, y Hasta ras de superficie. exacto, casi que a nivel del agua, Y Néstor, en eso ese dice, momento, bajo el agua, un aparato parecido a un Boeing 787, que entre otras cosas es grandísimo. Es exacto, más o es menos enorme, como toda esa idea. exacto, Néstor. Entonces, Y, Freiburg, y resulta que Fravor, cuando va a interceptar a ese extraño objeto que está a nivel del agua, él dice que va bajando, lo quiere interceptar y ese objeto de repente se esfuma. Y él dice, no puedo creer porque cuando yo intento interceptar eso y en las maniobras que yo he hecho en entrenamiento, yo nunca había visto algo que se moviera tan rápido. De inmediato, en el radar le comentan que ese extraño artefacto fue avistado
a un poco más de 500 kilómetros del punto donde se encontraban en ese momento. Desde Es luego decir, David Freiburg dijo, rozando la superficie, y cuando llega a Freiburg, el aparato en cuestión, o ese astronave, o como se llame, sí, remonta el vuelo y en exacto, cuestión de segundos está a 500 kilómetros de distancia. exacto, se pierde en el firmamento. David Freiburg deja de verlo y recibe de la torre de control la información de que ese objeto, sea lo que sea, se ha movido más de 500 kilómetros en cuestión de segundos. Desde luego David Freiburg, cuando vio eso, quedó estupefacto, dijo, esto no es tecnología conocida, al menos no por mí ni por otros colegas. Intentó perseguirlo, de hecho le dieron la opción a más pilotos a que intentaran interceptar este objeto. Ninguno pudo siquiera estar lo suficientemente cerca de él. Si hay un video, una grabación de uno de los pilotos que intentó literalmente bloquearlo y se percataron que literalmente era un objeto que, por un lado, no tenía mecanismo de propulsión estándar, es decir, no tenía una turbina que suscitara fuego, no tenía una hélice, no tenía alas, es decir, no tenía las convenciones aerodinámicas con las cuales creamos artefactos voladores, sino que era literalmente como una especie de esfera que hacía movimientos muy extraños, que en cuestión de segundos era capaz de moverse por cientos de kilómetros y que los tenía todos desconcertados. Esto, desde luego, sin tanto detalle, pero fue el incidente que comentó David Freiburg en esa audiencia. Y como tú dices, Néstor, a partir de ese momento en la opinión pública se comenzó a gestar la idea de este es un fenómeno real, este es un fenómeno visto por testigos muy cualificados, pilotos de los Estados Unidos y militares con cientos y por qué no decir horas de entrenamiento, que han visto de todo en el aire y que se han encontrado con sucesos que son muy difíciles de explicar a través de la ciencia convencional. Claro, oye, qué cosa tan interesante. Esa fue como la génesis de lo que ocurrió a partir de ese momento, que ya se despierta como una actividad un poco más febril en torno a esto, y que los mismos, digámoslo, quienes nos interesamos en este fenómeno, retomamos, retomamos toda la información y casi que podría decir que eh, hemos reverdecido el interés por este fenómeno que estaba un poquito amodorrado. Pero ¿qué Sí. pasó entonces después de 2023? Venimos a 2024 y, 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 y se van haciendo audiencias y audiencias y todo el mundo va solicitando, yo quiero hablar, yo quiero escuchar. Exactamente, Néstor. Y pues por un lado, arranca el año con el informe que les mostré hace unos instantes sobre la posibilidad de que el fenómeno ovni tenga una explicación a través de la atmósfera, y todo el año nos tuvieron en ascuas sobre una segunda audiencia ovni en el Congreso de los Estados Unidos. Inicialmente se comentó que se iba a hacer en mayo, luego se fue aplazando la fecha, ocurrieron las elecciones en los Estados Unidos y se hizo después de ellas. Pero antes, Néstor, se publicó un estudio, para mí de los más Sí, interesantes, sobre lo que podría ser la naturaleza de la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni. Fue un informe creado por una asociación civil, una asociación de investigadores y también de científicos y gente adscrita a la Universidad de Harvard, una de las universidades más importantes del mundo, un proyecto que se conoce como el The Human Flourishing Program, quienes crearon un panel de expertos privado, para, ¿no? sí, es Privado. privado, Ujú. para analizar no solamente una serie de evidencias en fotografía y en video, sino también para intentar, a partir de la ciencia y del conocimiento, establecer una naturaleza sobre ese fenómeno que, como bien lo comentábamos en el 2023, queda confirmado por parte de militares norteamericanos en la opinión pública. Los medios se hacen eco de ello y estos expertos, este panel privado, dicen, bueno, vamos a intentar desde la ciencia explicarlo. Sale el informe de la termósfera de estos plasmas y luego sale esta iniciativa de Harvard. Y ellos plantean, Néstor, una hipótesis que me parece maravillosa, la de los criptoterrestres, así lo denominan. De acuerdo a este The Human Flourishing Program, los criptoterrestres serían una inteligencia, una serie de inteligencia
o de, ¿por qué no decirlo?, de conocimiento o de manipulación detrás del fenómeno que estaría acompañándonos desde hace mucho tiempo y que sería el responsable de estos extraños avistamientos de ovnis, de estas extrañas luces, de estos artefactos que nos han desconcertado desde hace cientos y, por qué no decirlo, miles de años. Este panel de expertos de Harvard utiliza 4 tipologías dentro de los criptoterrestres. Reitero, criptoterrestre sería esta inteligencia detrás del fenómeno, y ellos establecen 4 tipos, 4 clases dentro de estos criptoterrestres que, de acuerdo a su análisis y a las investigaciones, estarían detrás de este fenómeno. Es decir, Para estos cripto expertos, escondidos, ocultos, que no tienen nada, exactamente, porque cualquiera que escuche ahorita de cripto podrían pensar en intraterrestres. No, ese es otro cuento, pero por el momento es cripto, o sea, escondidos, ocultos, mimetizados, lo que de hecho nos lleva a pensar que hace miles de años están aquí, interactúan con nosotros, forman parte de esta sociedad y la moldean también. Más o menos esa exactamente. podría ser la idea. Exactamente, Néstor. Es que para este panel de expertos de Harvard es una inteligencia que ha estado conviviendo con nosotros desde hace miles de años, y por eso utilizan el término de criptoterrestre como una inteligencia oculta en nuestro mundo que ha estado interactuando con nosotros por medio del fenómeno ovni desde hace miles de años. La primera Oíste, tipología, pero hay otra cosa. sí, Ocultos entre nosotros. ¿Se podría pensar también oculto dentro de nosotros? ¿O por ahí todavía no va el agua de ese no lo molino? descarto, porque mira que en las tipologías que te voy a comentar a continuación te darás Dale. cuenta que es una hipótesis que no se descarta. La primera tipología que establecen, o la primera clase de criptoterrestres que establecen estos expertos de Harvard, es la de los criptoterrestres humanos. Y dicen estos expertos de Harvard que básicamente serían una especie de civilización muy avanzada relacionada con quizás Lemuria o la Atlántida, que hace miles de años pudo haber desarrollado un tipo de tecnología muy avanzada y que, debido a un cataclisma en nuestro mundo, se haya visto obligada o a abandonar nuestro planeta o a ubicarse en posiciones submarinas o intraterrenas. Fíjate que ahí volvemos a tocar un término que tú planteabas hace unos instantes, y que esta tipología, esta clase de criptoterrestres humanos, estarían interactuando con nosotros desde hace miles de años a través de esa tecnología muy exótica que pudieron haber desarrollado en una sociedad muy avanzada. Reitero, es una hipótesis de la Universidad de Harvard, de este grupo de investigación. La segunda clase de criptoterrestres que plantean estos expertos sería la de criptoterrestres terópodos. Y ellos establecen que podría ser una especie de comunidad no humana, es decir, otra especie que, de forma paralela, en los millones de años de evolución de las especies de nuestro planeta, haya podido lograr alcanzar tal nivel de evolución que quizás desarrolló no solamente un concepto de sociedad compleja, sino que a su vez también pudo haber creado una tecnología lo suficientemente avanzada como para desarrollar este tipo de artefactos que desafían las leyes de la física convencional, y que, de acuerdo a este panel de expertos de Harvard, podría ser quizás una especie que ha estado conviviendo con nosotros, capaz de manipular el tiempo y el espacio, y a través de ese conocimiento haber estado interactuando con nosotros en nuestro mundo. O sea, como te das cuenta, son unas hipótesis bastante interesantes lo que plantea Harvard. La tercera clase, o la tercera tipología de estos criptoterrestres que analizaron estos expertos de Harvard, tendría que ver con extraterrestres o seres venidos de otras partes del universo, lo que ellos denominan como criptoterrestres venidos de fuera de la Tierra. Y es que, de acuerdo a este panel de expertos de Harvard, esta sería una clase que haría referencia a algo que hemos hablado mucho contigo, Néstor, y en otros espacios, lo que nos llevaría a cómo una civilización muy avanzada, venida de otra parte del cosmos, pudo haber venido a este planeta hace miles de años
quizás haber sembrado la semilla de la vida y haber estado interactuando con nosotros y, por qué no decirlo, interviniendo en nuestra historia O, desde hace miles de años. o sea, panspermia. Panspermia, teledirigida, es decir, una inteligencia que habría sembrado la vida en nuestro mundo y que estaría detrás del fenómeno ovni. Y la cuarta y la más exótica, que tiene que ver con esa pregunta que nos hacías, Néstor, de si son una inteligencia que está en el mundo o que podría estar dentro de nosotros, y es la tipología o la clase de los criptoterrestres mágicos. Lo que dicen estos expertos de Harvard es que literalmente estos criptoterrestres tendrían que ver con una forma de inteligencia muy sutil que algunos expertos en el ámbito del misterio podrían relacionar con seres mitológicos, con hadas, con apariciones de la Virgen, con apariciones de deidades, con seres espirituales, seres que se podrían conectar de forma muy sutil con nosotros, que estos seres podrían haber estado interactuando con nuestra especie desde hace miles de años y estar acompañándonos y poder realizar estos portentos que nos han desconcertado desde hace miles de años, Néstor. Léase interdimensionales. Podría ser. Exactamente, Pero interdimensionales. es que a medida que vas contando, a mí me van surgiendo un montón de inquietudes. Porque ni más ni menos que eh, esta última alternativa, esta última, ¿cómo lo dijiste? Tipología. De esta última tipología, encajarían perfectamente en esa tipología los plasmáticos. No hay Perfectamente, drama. Néstor. Y fíjate cómo se relaciona. ¿Cómo se relaciona? Mira, es que mientras estabas ahí hablando, yo me vine aquí porque yo decía terópodos. Yo tenía una noción por allá muy lejana de terópodos. Terópodos, que son los que tienen tres huesos, tienen extremidades con eh, tres uñas o tres dedos, por decirlo. Y dije, yo tengo que corroborarlo. Me vine aquí, me metí a Wikipedia, encontré eh, pie de bestia, dice aquí, son un suborden de dinosaurios saurisquios, caracterizado por sus huesos huecos y sus extremidades con tres dedos funcionales. Son clasificados generalmente como un grupo. Bueno, en fin, lo que quería decir con esto es que al remitirnos a esto, yo tenía la idea del terópodo, que era una especie de dinosaurio de tres dedos. Hasta ahí bien. Pero entonces eso nos llevó a otro bendito terreno. Si estos son bestias de sangre fría, reptiloides, Mm. Anunnakis. Esta hipótesis de Harvard no descarta. No Porque sí, descarta estamos para nada hablando de esa posibilidad. terópodos, está en ellos hablando de la fisognomía que llaman, de una especie, que tendría que ver con algo así como reptiloide. Exacto. Entonces, si reptiloide, por consecuencia lógica, uno inmediatamente se inclina hacia este cuento de los Anunnakis. Con lo que estoy viendo es que hay tantas alternativas que me lleva a pensar que no hay un solo origen, sino muchísimos orígenes y muchísimas formas no humanas, para que vamos con ese término, que tienen que ver con plasmas, que tienen que ver, se entendería ahí todo esto que hemos hablado de los grises, de los que vienen de Zeta Reticuli, los nórdicos. Es decir, que eso corroboraría que no es uno solo el origen, sino que son muchos y confluyen aquí. Y más o menos es lo que pensaría esta comisión de Harvard, este grupo de estudio. Exactamente, Néstor. Exactamente, es un origen múltiple, es un origen diverso y, como también lo has manifestado hace unos instantes, es un origen muy complejo. No es un origen que solamente se lo podamos circunscribir a una inteligencia venida de una parte del cosmos, sino que perfectamente lo que dice este panel de expertos de Harvard es, ojo, detrás del fenómeno ovni puede ser o una civilización humana muy avanzada como la Atlántida, o una especie de terópodos u otra especie en el mundo que haya evolucionado de forma paralela y que haya
llegado a un nivel de tecnología muy avanzada, o quizás extraterrestres que nos hayan visitado, o seres más etéreos, y por qué no decirlo, todos ellos, que pueda tener diversos orígenes, y eso desde luego, Néstor, hace que la discusión y el análisis sobre el fenómeno ovni hoy en día no solamente sea más complejo, sino que tenga muchísimos elementos de análisis y muchísimas aristas. Claro, porque ahí se incluye que esta búsqueda de vida extraterrestre, con SETI, y ahora con el estudio de los exoplanetas, entonces Exacto. alrededor de, ya se han descubierto algo así como 1000 o 2000, 620 fue la última vez que yo leí, de exoplanetas que hipotéticamente podrían contener vida de acuerdo con su ubicación frente a su estrella, su distancia, lo que llaman planetas en, en zona La zona habitable, habitable. en la Exacto. zona habitable. Y si es así, entonces no podríamos atender no solamente a estos que estás diciendo, sino que podríamos tener un aluvión de inteligencias de diverso tipo, de diversa concepción, digámoslo, o morfología, porque nosotros siempre concebimos cualquier inteligencia, la concebimos como algo parecido a los seres humanos y que Exacto. probablemente por nuestra fisiología dependiéramos del agua, dependiéramos del aire y que todos deberían ser así. Pero ¿quién dice que sea una inteligencia que en vez de aire respire metano y que en vez de agua tome ácido sulfúrico? Por decir Mm. algo, pues, por decir algo. Es decir, que una concepción física completamente diferente de la nuestra. Esto nos abre el abanico a miles de millones de posibilidades de civilizaciones que muchas de ellas, si no han venido, están por llegar. Exactamente, Néstor. Es decir, que el origen de la vida o el origen de estas inteligencias relacionadas con el fenómeno ovni podría tener muchísimas vertientes, podrían ser incluso seres absolutamente diferentes a nosotros, podrían tener un origen incluso, y esto es algo que no descartan, espiritual, por eso hacían referencia a esta última tipología, a estos extraterrestres mágicos, y por eso decían, de hecho el informe dice literalmente, no descartamos que ese tipo de apariciones marianas o apariciones o sucesos muy espirituales que hayan vivido personas en diversas partes del mundo también estén relacionadas con el fenómeno. Amigo mío, yo creo que esto es más complejo porque entonces también pienso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y de pronto va a ser demasiado temerario lo que voy a decir. Y probablemente se me va a venir mucha gente encima. Entonces podríamos pensar que quien se muere pasaría a ser un no humano que podría estar en un ámbito, en un nivel, en una dimensión, y que el hecho de morir sería un cambio de estado y se convertiría en no humano más allá de todos los aspectos religiosos, espirituales, satánicos o celestiales, como se quiera. Ahí también cabe, ¿no? Perfectamente, Néstor. Es que de hecho, si tú me lo preguntas, para mí, incluso esa casuística está muy relacionada también con ese enfoque de estudio de Harvard. De hecho, mira, con decirte que dos de los más importantes investigadores dentro del fenómeno ufológico y que están detrás de estas investigaciones OVNI, el Pentágono, del Aro y muchas cosas, son por un lado Robert Bigelow, contratista de la NASA con Bigelow Aerospace, uno de los contratistas más importantes de la Agencia de Exploración Espacial de los Estados Unidos, y el otro es Harold Puthoff, un científico de la Universidad de Stanford. Y los dos están de acuerdo en dos cosas muy puntuales, Néstor. Por un lado, que para buscar extraterrestres no tenemos que irnos a otras partes del universo, sino que estarían aquí con nosotros interactuando desde hace miles de años. Casi que los dos comentan esto al unísono, y me refiero a dos personajes que han estado investigando esto desde hace décadas, al menos unas 3 o 4 décadas. Y lo segundo y más importante, Néstor, es que ellos dicen, miren, mientras investigamos el fenómeno ovni y nos hemos dado cuenta de que es algo que convive con nosotros desde hace mucho tiempo, también
nos damos cuenta que este es un fenómeno que está relacionado con los límites de la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la naturaleza de todo lo que compone lo que podemos percibir con nuestros sentidos? ¿Es la realidad lo que es tangible únicamente con nuestros 5 sentidos? ¿O es algo que va más allá y que se puede extrapolar a eso? Imagínate esa hipótesis tan interesante, reitero, de 2 de los personajes más importantes en las investigaciones OVNI en las últimas décadas. Y que supongo que de manera aleatoria ellos también se van a referir, o de alguna manera se deje entrever esa posibilidad, de por qué no, más allá de lo que conocemos hasta ahora, ¿por qué no entender que también son civilizaciones demasiado avanzadas que regresan al pasado? Es decir, que vienen del futuro. Exacto. Crononautas. Se llaman crononautas. Sí, viajeros en el tiempo, crononautas. Que vienen del futuro y que pueden ser de nuestra misma estirpe, y por eso no esta fisonomía y esta morfología, pero que vienen del futuro y que tal vez, viniendo del futuro, intenten corregir algunas de las cosas que hoy estamos haciendo que condenarían a la Tierra en el futuro, es decir, que condenarían, por decir, cambio climático. ¿Será Sí. que también está dentro de ese estudio y de todas estas posibilidades que estamos analizando? No lo han estipulado ni los científicos de Harvard ni esos últimos enfoques, pero a mí, sinceramente, Néstor, con todo esto que se ha planteado en los últimos años y con esta, por decirlo así, puerta abierta y, ¿por qué no comentarlo? Esta visión un poco más abierta de la ciencia al respecto, yo no descartaría la posibilidad de que sean crononautas. Al menos sé que hay una parte de la comunidad ufológica, principalmente la anglosajona, la inglesa, que no descarta para nada, que de hecho para ellos, un buen sector, que establece que realmente el fenómeno ovni podría tener el origen de los crononautas, de estos viajeros del tiempo, una civilización quizás muy avanzada que haya retrocedido en el tiempo, como tú muy bien lo dices, no solamente para investigar el pasado de su estirpe, el pasado de su especie, sino quizás para corregir ciertos errores que hayan ocurrido en el pasado. Uh-huh. Esto es demasiado complejo, pero con todo esto que estamos observando, y ya terminando el 2024, Sí. Creo que hace una semana, ¿cuánto hace que hubo otra de estas reuniones? Hace menos de un mes, Néstor. ¿Y todas estas teorías se ventilan ahí o simplemente se siguen? Es que vimos esto, vimos aquello, porque yo recuerdo que, ¿cuándo fue? Que desclasificaron algo que se vio en qué año, hombre, que se ve el cuadrito que le ponen pues con los radares y demás para ubicar Sí. un objeto específico, y ha sido una de las figuras más discutidas. Esa se volvió a discutir también recientemente. Exactamente, Néstor. Y es que precisamente, como tú lo comentabas, el 16 de noviembre de 2024 se efectuó la segunda audiencia pública OVNI del Congreso de los Estados Unidos. Como se los había comentado hace unos minutos, se fue retrasando, finalmente se hizo en noviembre, y en esta oportunidad participaron 3 personajes fundamentales. Por un lado, Luis Elizondo, un militar quien de hecho fue protagonista de la desclasificación OVNI del diario New York Times, un artículo que fue publicado en diciembre del año 2017 que literalmente ventiló cómo los Estados Unidos desde el año 2007 hasta el año 2012 habían estado investigando ovnis con una oficina de investigación que se conoció como la ATIP. Literalmente, Néstor, invertían un presupuesto de $22 millones al año, pues para alimentar desde el punto de vista económico este tipo de investigaciones, y Luis Elizondo era uno de los principales responsables del ATIP, un señor que tuvo la oportunidad de analizar con el paso de los años una cantidad de evidencia impresionante. Y resulta, Néstor, que este señor se presenta ahí en el Congreso de los Estados Unidos y tuvo para mí una intervención bastante agridulce, porque como dirían los españoles, no se mojó mucho, dijo lo necesario. Es como si alguien lo hubiese presionado,
como si alguien quizás lo hubiese coaccionado a no revelar información muy gorda, muy importante. Hay que tener en cuenta que estas audiencias se hacen bajo juramento y dentro de la legislación de los Estados Unidos, si usted expone una prueba o manifiesta un nombre, una institución o da una ubicación que no puede ser corroborada por el Congreso de los Estados Unidos, usted tiene una pena de cárcel entre los 10 y los 15 años, así que puede tener Perjurio, implicaciones. es Exacto, perjurio. perjurio. Puede tener unas consecuencias legales muy fuertes. Entonces, Luis Elizondo, lo que fue a decir en esta audiencia, reitero, 16 de noviembre de 2024, es que él tenía constancia de que había funcionarios e instituciones que habían estado desarrollando retroingeniería, es decir, ingeniería inversa con base en la recuperación de ovnis y fragmentos de los mismos, que esta tecnología y estos proyectos se habían estado llevando a cabo desde hace varias décadas, pero en el momento en el que la representante republicana Nancy Mace le pidió los nombres y la información en público, él, precisamente por temas de contratos de confidencialidad, le dijo, mire, yo le suministro esta información en privado, no se la puedo dar abiertamente porque me puedo meter en problemas. Así que Luis Elizondo tuvo una interpelación un poco agridulce. El segundo personaje en cuestión, muy interesante para mí, porque no solamente colega nuestro, sino que reveló una información muy sustanciosa, Michael Shellenberger. Michael Shellenberger, un periodista de investigación estadounidense, de hecho es un tipo que se encarga de destapar escándalos, o como decimos aquí en Colombia, ollas podridas en el seno del gobierno de los Estados Unidos. Schellenberger, un hombre que ha analizado muchísimo los entresijos de la administración Biden, la anterior Trump, en fin, un personaje de ese estilo. Y resulta que Schellenberger, Néstor y queridos espectadores, hace unos meses recibió una información exclusiva y anónima por parte de un funcionario del Pentágono, quien le comentó que él era el encargado de redactar un informe periódico de una iniciativa creada en el Pentágono a partir de diciembre de 2017. Lo que le dijo este informante anónimo a Michael Shellenberger fue que a partir de esa revelación que se hizo en diciembre de 2017 en New York Times, el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos se puso muy nervioso. No querían que más información se filtrara sobre el fenómeno. Querían hacer algo que se denomina control de daños, es decir, poder controlar la información para que no se filtrara de gran manera, y crearon un proyecto llamado Immaculate Constellation o Constelación Inmaculada, que se basaba en recuperar información, pruebas en video, fotografías y testimonios en alta definición que este hombre recopilaba, este funcionario anónimo dentro del Pentágono recopilaba y se lo suministraba a algo que él denominaba la banda de 8 o el grupo de 8. 8 de los más importantes funcionarios dentro del Senado, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y la presidencia de este país, la nación más poderosa del mundo. Lo que dice Schellenberger es que literalmente este proyecto Immaculate Constellation se estaría llevando a cabo hasta nuestros días desde 2017. Según Schellenberger y este informante, tienen evidencia en video y en fotografías en alta calidad, una información que demuestra la veracidad del fenómeno, algo que es muy difícil de explicar, y también comentaba sobre un incidente del cual fue testigo y fue protagonista un piloto estadounidense a bordo de un avión F-22 Raptor, un avión de quinta generación, uno de los aviones más avanzados dentro del arsenal del ejército de los Estados Unidos. Y resulta, Néstor, que Schellenberger comentaba que este piloto habría sido literalmente inutilizado en el aire por un enjambre de ovnis. Aproximadamente 6 ovnis habrían estado rodeando su aeronave, su avión de quinta generación, habrían inutilizado sus instrumentos y Paralizado. literalmente lo habían paralizado, literalmente. Y que es algo que dejó absolutamente alucinado a este piloto y que estaría y otros incidentes de esta relevancia consignados en estos informes dentro de este proyecto Immaculate Constellation, Constelación Inmaculada, Néstor. Dentro de todas esas imágenes, eh,
aquella que desde 2015 creo que un marino norteamericano lo tuvo de primera mano, pero que luego lo desaparecieron y ahora lo desclasificaron, que yo creo Exacto. que es de las imágenes más, digamos, icónicas de esta última época y Sí. que corroboraría que en efecto, por lo menos estas naves o proceden de una inteligencia superior o u obedecen a experimentos de prototipo de las potencias, pero a juzgar por lo que uno ve, por las reacciones de los pilotos, eso no es humano. ¿Tú recuerdas esa imagen? Sí, Néstor, y es que precisamente lo que hablas hace referencia a esto Ah, que estamos viendo. esta es, amigo. A ver, escuchen. Nickel 6-1 Tango, Roger, Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting machine What back the fuck here. is that? Did you box moving target? 602. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. Uy, Este video es impresionante, Néstor. Este video es esas voces, alucinante. esas voces son de pilotos que en ese momento estaban en el aire viendo esto. Exactamente, Néstor. Y eso, esta evidencia en video que acabamos de presentarle a tu comunidad de Ilógico, hace referencia al tercer testigo en esta audiencia pública del 16 de noviembre de 2024, el señor Tim Gallaudet. Gallaudet, ex miembro de la Marina de los Estados Unidos, un hombre encargado en un puesto bastante elevado dentro de esta institución, dentro de las fuerzas militares estadounidenses, comentó que literalmente en 2015 él recibió este video que de hecho años después, mucho tiempo después, fue filtrado a la opinión pública por el señor Jeremy Corbell, un documentalista quien ha sido el protagonista de una serie de revelaciones, pero Gallaudet decía, Néstor, imagínate la gravedad de esto que voy a comentar y que este señor enunció en esta audiencia pública, que literalmente él recibió esto en 2015. Este señor trabajaba en la Marina de los Estados Unidos. Recibió este video a través de un correo electrónico de militares norteamericanos quienes le comentaron, señor Gallaudet, estábamos a bordo del portaaviones Theodore Roosevelt, vimos un extraño artefacto que estaba realizando maniobras muy extrañas, fueron detectados por el radar, nos pidieron perseguirlo y los pilotos en el aire captaron esas imágenes que apreciamos hace unos instantes. Este video se conoce en el ámbito de las investigaciones ufológicas como Go Fast o Ir Rápido, por ponerlo en nuestro idioma, y se ha vuelto una pieza angular, una de las pruebas más fuertes y fehacientes del fenómeno, y se ha convertido en una de las piezas fundamentales dentro de estas investigaciones, Néstor, porque lo que vimos hace unos instantes es como aviones F-18 en el año 2015 que iban a bordo del portaaviones Theodore Roosevelt van a interceptar uno de estos extraños artefactos, no saben qué es, del radar les dicen, hay algo muy raro sobrevolando el destructor, persíganlo, los pilotos salen a perseguirlo, lo bloquean, o sea, ahí lo que te das, lo que te percatas, Néstor, del video, es que ellos tienen la mira lista para poder disparar si les dan la orden. O sea, ellos Claro, le están apuntando. esas rayitas, esas líneas que tienen ahí, es que les están apuntando con sus Exacto, armas exacto, le a están ese apuntando objeto. a ese Ujú, objeto. Y ujú. los militares lo que están haciendo al aire es, lo están apuntando y están esperando la orden desde tierra para disparar. Pero ¿qué Sí, pasa? Mientras le están apuntando, se dan cuenta que ese artefacto, sea lo que sea, va a una velocidad inusitada, va muchísimo más rápido que sus aviones. De acuerdo a las estimaciones iniciales, iría entre Mach 8 o Mach 10, o sea, una no, no, velocidad impresionante. O sea, Mach algo, 8. o Uf, sea, algo que un cuerpo humano no sería capaz de de resistir. soportar. Entonces, Néstor, cuando los pilotos estaban Recordemos que bloqueando Mach esto, es la unidad de medida de la velocidad del sonido. exactamente, Entonces tienes que superar esa velocidad, Mach 1, Mach 2,
y Mach 8 es 8 veces esa velocidad. Exactamente, Néstor. Teniendo en cuenta que los aviones... A ver, si yo estoy equivocado, es la del sonido, ¿cierto? 300 metros por segundo, algo así. No la tengo muy Son clara, Néstor, pero sé que como es una velocidad. 1600 kilómetros. Bueno, en fin, déjame que que alguien nos corrija, o me corrija a mí, que nos escribe y me diga a mí si estoy equivocado. En todo caso, es una velocidad impresionante que Exacto. difícilmente un aparato de quinta generación no lo alcanza. No lo alcanza. Porque imagínate, le estaban apuntando y eso iba tan rápido, por eso los pilotos, y en el video se oye, cuando los pilotos dicen, ¡wow! ¿Qué es eso? O sea, se están riendo porque dicen, carajo, le estamos apuntando algo que va mucho más rápido que nosotros y algo muy particular, y me gustaría que lo volviéramos a ver en unos instantes. Dale, eso te iba a decir. Fíjense que el artefacto no tiene alas, no tiene hélices, ni tiene un mecanismo de propulsión convencional, que es esto que vamos a observar en pantalla en unos instantes. Nickel 61 Tango, Roger, Roger. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting machines like Did you box moving target? 602. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly! Sí, Eso es impresionante. es impresionante, Néstor. Definitivamente es impresionante. Y se ha convertido quizás en el detonante para decirles a ellos, dejen de decir tonterías. Mire, aquí está la prueba reina. Y entonces surge la siguiente inquietud. ¿De qué juega la NASA en todo esto? Porque es que la NASA siempre dice, sí, tenemos casos supremamente extraños, aceptamos que hay algunos que no podemos explicar, pues no tenemos pruebas suficientes para decir que son extraterrestres o no humanos o cosas por el estilo, ¿no? A mí me parece como una posición, si se quiere, como la de Elizondo, muy blanda por un lado, muy blanda, muy acomodada, pero también que es como, digámoslo, la portada gubernamental. Son los que saben de eso, son los que han trabajado en eso. Vean quién pasó por aquí, vean. A ver, siga pues, niña, ven. Y entonces, Y Néstor, es que, mira, sobre lo que tú comentabas, ahí me está diciendo que ya es hora de terminar, amigo. está marcándonos el tiempo. Sí. Para concluir muy rápido este video. Entonces, Néstor, este video que apreciamos lo recibe Tinga Laudet, otra de las personas que hace parte de esta audiencia, y él dice, miren, recibo este video y este correo en el mail corporativo de las fuerzas militares de los Estados Unidos. O sea, eso no es un Gmail, eso no es un correo al estándar, es un correo corporativo, un correo de intranet. Tenía ahí la información, lo quería divulgar, y al siguiente día, cuando fui a visitar mi bandeja de entrada, alguien lo había borrado. Yo no había tocado ese correo. Alguien dentro de las fuerzas militares de Estados Unidos violó mi privacidad, se metió a mi cuenta personal, sustrajo ese video y eliminó esa evidencia. Y ahí es donde se abre la puerta a algo que comentábamos contigo en Noche de Misterio de Caracol Radio, Néstor, y es algo que se conoce, esa mano negra dentro de estas investigaciones, los hombres de negro, personas que vigilan e incautan este tipo de pruebas y que habrían sido denunciados, de hecho fueron denunciados públicamente por Tinga Laudet en esta audiencia pública del 16 de noviembre de 2024. Y sobre la NASA, el último personaje que participó, no menos importante, un exfuncionario de la NASA, de esta agencia de inteligencia espacial, Michael Gold, que literalmente fue simplemente a decir que sí, que la NASA estaba comprometida con el estudio, con el análisis científico, pero no se mojó, como tú dirías, Néstor, una posición muy aséptica y muy a lo Elizondo, muy políticamente correcta. Claro, claro. Es decir, eso todo podría ser cierto, pues no tenemos pruebas. Exacto. Y simplemente nos lavamos las manos. Todo eso ocurrió en el transcurso de todo este año. Exacto. Pero
mm, tomando esa retrospectiva, ¿qué proyección hacemos hacia el 2025? Pues Néstor, yo siento que el fenómeno está muy caliente en la opinión pública. Hay que decirlo, ha habido esfuerzos ingentes por desacreditarlo, pero yo siento que cada vez hay más valientes, más denunciantes o whistleblowers, como llaman los gringos, dispuestos a dar información más clasificada, a dar información más gorda. Yo creo que en sí lo que se nos viene en 2025 no solamente va a ser desclasificación de otros videos, quizás algún video muy impactante y quizás en alta definición es lo que se ha estado comentando en la comunidad ufológica a nivel internacional, sino que quizás con el nuevo director de la AARO, porque la AARO, esta oficina OVNI del Pentágono, tiene un nuevo director, ya no es el señor Sean Kirkpatrick, quien fue el director de esta institución desde el año 2022, el recién elegido cabeza de esta oficina de investigación es el señor John Kozlowski, también un hombre de formación científica. Y sobre el 2025, Néstor, yo quiero compartir una imagen que van a ver ustedes en pantalla a continuación porque es muy llamativa. Es el informe anual que publicó la AARO en su página oficial, esta oficina de investigación del Pentágono. Este informe, Néstor, hace un corte de avistamientos OVNI desde el día 1 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2024. En cifras muy concretas, de acuerdo a la AARO, en ese periodo, desde mayo de 2023 a junio de este año, se recibieron 757 reportes de ovnis, de los cuales 485 correspondieron a incidentes ocurridos precisamente en este lapso entre mayo de 2023 y junio de 2024, y únicamente 272 de ellos correspondían a los años 2021 y 2022, que fue cuando ellos comenzaron a recopilar esta información. La AARO en este informe estableció que de estos 757 reportes resolvió 118 de estos casos. De acuerdo a ellos, más de estos 100, de esta cifra específica 118, estarían relacionados con globos, con aves o con drones, y otros 174 de estos informes están siendo evaluados, están siendo revisados al día de hoy. En unos gráficos que quiero que analicemos muy rápidamente, Néstor, porque el informe está muy detallado, tu comunidad lo puede descargar de forma gratuita en la página de la AARO, de esta institución. Por ejemplo, tenemos esta gráfica. Para ellos, de los avistamientos que tuvieron la oportunidad de estudiar, el 70% correspondían a globos, el 8% a pájaros, el 4% a satélites, el 2% a aeronaves y un 16% de origen desconocido, de algo que ellos no pudieron explicar bajo la lógica convencional ni bajo la ciencia estándar. Y dentro de las tipologías de esos fenómenos anómalos, de esos fenómenos no explicados, el 65% de ellos correspondería a luces, como lo vemos en la gráfica, 4% a cilindros, un 1% a cuadros o polígonos, un 3% a triángulos, un 22% a orbes o esferas y un 4% restante a tipologías absolutamente disímiles. Esa es la información que suministró la AARO, Néstor, este informe anual, lo cual demuestra que para el año 2025, para mí, se vienen revelaciones más gordas, quizás un video en alta definición y, por qué no decirlo, quizás una tercera audiencia OVNI en el Congreso de los Estados Unidos, quizás, ojalá, con una revelación científica al respecto más gorda y más importante para la opinión pública. Y yo creo que esto también nos lleva a otro escenario. ¿Cuánta gente o cuántos militares o cuántas personas que han estado involucradas en todo esto, pero con las manos atadas por confidencialidad, por un montón de variables, o simple y llanamente porque psicológicamente piensen que los van a tildar de locos, se animen, después de ver todo esto, se animen ellos a salir al escenario, a decir, yo lo vi? ¿O cuántos pilotos comerciales? Porque en privado se reúnen los pilotos, comparten los videos. Yo conozco un caso de un amigo mío
que hace unos días, hace algún tiempo, estaba reunido con unos amigos y entre ellos habían 1 o 2 pilotos. Y ahí muy confidencialmente mostraron videos que ellos se comparten, mostraron videos de muchos objetos voladores no identificados aquí en América, particularmente en el cruce de los Andes entre Chile y Argentina. ¿Cuántos de ellos se animarán a contarlo y a mostrarlo? Esperemos que sea así, ¿no? Ojalá, ojalá, Néstor. Bueno, Ojalá. amigo mío. Sí, ¿qué me ibas a decir, Di? Actualmente en los Estados Unidos se está intentando crear un marco legal para que militares, denunciantes, tanto civiles, militares o científicos relacionados a programas de investigación dentro del gobierno de los Estados Unidos, tengan la protección legal y jurídica suficiente para poder hacer estas denuncias y no ser víctimas ni de coacción ni de amenazas, es decir, establecer un marco jurídico para poder quedar tranquilos y poder denunciar de forma relativamente relajada este tipo de incidentes. No obstante, este marco todavía no ha estado determinado por las autoridades norteamericanas y para mí es un paso necesario a la hora de revelar este tipo de informaciones, Néstor. Dame una conclusión. Fenómeno ovni. Pero antes de tu conclusión, perdóname, amigos míos, en todo este espacio han escuchado a este genio. La forma como ha abordado, tan meticulosa, tan real, tan bien investigada y tan seriamente desarrollado todo este contenido que hemos hecho hoy. No se lo pierdan, vayan a Mandrágora Misterio. En Mandrágora Misterio, el canal de Alejo Bernal, ahí tienen ustedes unos videos que con absoluta certeza los van a dejar estupefactos. Así que los invito a que se suscriban en Mandrágora Misterio. Dime ahora sí la conclusión, Alejito. Muchas gracias, maestro, por invitar a tu comunidad a conocer mi trabajo en Mandrágora Misterios aquí en YouTube. Todos bienvenidos de la comunidad de Ilógico. Pero también en Instagram, ¿cierto? Sí, en Instagram me pueden seguir como @alebernalpress con doble S, es mi cuenta profesional donde publico toda la información que estoy en este caso publicando en mi canal de YouTube y todos mis proyectos profesionales, como lo es el programa Noche de Misterio de Caracol Radio y bueno, la participación que en este caso estoy haciendo en tu espacio, Néstor, que te agradezco muchísimo que me hayas abierto las puertas de tu casa para estar aquí compartiendo con tu comunidad. Mi conclusión, Néstor, es que en la medida que pasa el tiempo y haciendo uso de esa frase de aquel filósofo griego, que en este momento se me olvidó el nombre, solo sé que nada sé, mientras más investigo el fenómeno ovni, más me apasiona, más me intriga y menos lo entiendo, más me desconcierta. Es un fenómeno abstracto, es un fenómeno que, como diría James Lakatsky, el antiguo director de LATIP junto a Luis Elizondo, porque el otro directivo era Luis Elizondo y James Lakatsky, perdón, y Lakatsky decía: a mí la única certeza que me queda sobre el fenómeno ovni es que es un fenómeno que nos manipula física y psicológicamente. Y para mí esa es la conclusión, es un fenómeno que nos manipula desde diversas aristas, que está con nosotros, que ha estado con nosotros y que estará muy posiblemente después de que nosotros abandonemos esta tierra y que es absolutamente fascinante. A ti, Alejo, muchísimas gracias. Recuerden, Mandrágora Misterio en YouTube y Ale Bernal Press en Instagram. No se lo Muchas pierdan. gracias. Unos contenidos maravillosos. De mi parte, solamente agradecerte que hayas tenido la gentileza de compartir con nosotros todo ese conocimiento y tu investigación. Creo que nos has dejado un panorama muy amplio, muy certero y muy puntual y muy preciso. Muchas gracias por eso. De mi parte, yo digo, no podemos estar solos. Pues Facundo Cabral decía en uno de sus conciertos: come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. Tanta gente hablando de esto. Tiene que ser cierto. Y están aquí. Yo creo que están entre nosotros. Unos y otros vienen ocasionalmente. Lo cierto del caso es que son demasiados y que yo creo que en el momento en que todo esto se abra de la manera que como debería, el universo va a cambiar.
y el planeta Tierra va a cambiar. Y tenemos que agradecerle también a mi compañero Juan Betancourt Gálvez, que siempre está aquí como el ángel de la guarda y que ha hecho posible también este trabajo. A Juan, muchísimas gracias. Alejito, de corazón, gracias. Y nos vemos en Mandrágora Misterio. Claro que sí, maestro. Y a todos ustedes, amigos, los invito a que se suscriban también en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Y si les ha gustado este contenido, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Y los espero, es decir, dejo la inquietud de siempre, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.